¿Por qué nos parece interesante compartir este caso? Bueno, más allá de los resultados y de algunas cosas que les vamos a compartir, tiene que ver con que es un caso que nos permitió también trabajar de una manera en la que a nosotras nos queda muy cómoda y que nos gusta mucho. Por un lado, porque partimos de la base de tomar y de capitalizar todo lo que ya sabemos de esta generación para ponerlo a jugar en este estudio. O sea, partimos de no tomar a esta generación como un target homogéneo. O sea, si hay algo que aprendimos es que es una generación súper diversa. Entonces la primera apuesta fue entender cuáles eran las distintas actitudes que podía haber dentro de esta generación respecto de estos temas que eran interesantes. Después otra cosa que también nos convoca y nos inspira después de algunos años de trayectoria es poder pararnos frente al brief y pensar si algo se puede hacer diferente, si alguna cosa, si algo de todo lo que estamos enfrentando como desafío se puede repensar, se puede producir algo y no necesariamente reproducir la misma forma en la que siempre llevamos adelante los estudios o hacemos los trabajos. En este caso ahora les voy a contar un poquito más en detalle qué es lo que hicimos, pero tiene que ver sobre todo con cambiar un poco el flow más habitual para este tipo de estudios. Y también siempre lo que nos gusta mucho es hacer dupla con el cliente y tratar, como decimos, de trascender el PowerPoint, ¿no? Tener instancias de internalización, instancias de implicación en las que podamos trabajar con los equipos y que los resultados, no queden en el cajón o en la computadora, sino que, puedan ser realmente un nuevo marco de referencia para que los equipos lo tomen como puntapié del trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos de distinto en este caso en particular? Bueno, habitualmente lo que hacemos cuando hacemos un estudio de segmentación actitudinal es arrancar por un quali bastante amplio para entender cuáles son las actitudes que están dando vueltas y después dimensionarlas o validarlas estadísticamente. En este caso lo que hicimos fue dejar que la estadística nos diga cuáles son las actitudes que existen y después construir los perfiles actitudinales. Ahora vamos a ver el paso a paso y cómo hay que también generar los instrumentos para que esto funcione. Pero básicamente lo que hicimos fue comenzar con una etapa cuantitativa para identificar y para dimensionar cada una de estas actitudes y cada uno de estos segmentos. Utilizar el quali para darle vida a esos perfiles, para profundizar y para entender, para relevar las tendencias dentro de cada uno de estos perfiles. Esto también incluso puede hasta optimizar las muestras del quali, ¿no? Podemos decir, vamos a ir a profundizar solamente en los 2 o 3 perfiles más relevantes para el cliente o para la categoría. En este caso fue más amplio, pero lo hicimos de esta manera, justamente para nutrir lo que ya habíamos aprendido de los perfiles en el Quanti, y cerramos el proceso con un workshop con el equipo en donde sobre todo trabajamos en derribar estos estereotipos que hay respecto de la generación en general y respecto de qué le pasa a la generación con esta categoría en particular, y también trabajamos en cómo generar estrategias, cómo pensar estrategias para construir una marca relevante en la categoría seguros para los chicos y las chicas de la generación. Acá como un poco metodológica, queríamos compartir cómo hacemos esto, ¿no? De empezar una segmentación actitudinal, un trabajo de segmentación actitudinal a partir de un quanti, de dónde salen básicamente los atributos, ¿no? Cómo construimos atributos que sean relevantes. Lo planteamos, partimos de pensar y de identificar territorios claves para la categoría que también dialoguen con el objetivo de negocio. O sea, no pensar solo en la categoría sí y lo funcional, sino sobre todo desde las necesidades, ¿sí? Desde los needs que puede llegar a tener el target que estábamos tratando de indagar en relación a esa categoría. Por eso en este caso, por ejemplo, trabajamos sobre el futuro, sobre el ahorro, ¿sí? Identificar las grandes dimensiones, futuro, ahorro, la disponibilidad de dinero, el riesgo, la libertad, la previsibilidad, la planificación. Y una vez que uno tiene identificado esos territorios de hipótesis, llega el momento de operacionalizarlos en atributos que se transformen en frases. Frases que las personas puedan sentirse identificadas y que eso hace el instrumento después para hacer la segmentación estadística, ¿sí? Entonces, por ejemplo, creamos más o menos, en este caso 16, en otros casos 17, depende de la categoría y depende del estudio, frases simples, unívocas,
unívocas, que tengan un solo sentido, ¿sí? Porque si hay confusión, después uno no sabe con qué parte de la frase se sintió identificado, ¿sí? A veces pasa, cuando después analizamos el látigo, no sé qué me está queriendo decir. Por ejemplo, frases, creo que quienes arriesgan llegan más lejos en la vida. Ese era un ejemplo de una de las frases que manejamos. Después lo que se hace, obviamente el cuestionario no es solo eso, sino hay todo un cuestionario de la equity, de drivers de categoría, de, bueno, en este caso seguros que conoce y que tiene, que después sirve para analizar todo en función de cada segmento actitudinal, ¿sí? Pero a nivel estadístico lo que se hace se procesa con la técnica de clúster cada media, que básicamente lo que hace es identificar clústeres, clúster 1, clúster 2, clúster 3, clúster 4, lo que uno le diga, diferentes opciones, y analíticamente, nuestro trabajo analítico es ver con qué frase se identifica cada clúster y en qué frase se diferencia del otro, ¿sí? Para decir, la verdad que este es el que más me cuadra en relación a la otra clusterización. ¿Sí? Hay un trabajo analítico que uno hace leyendo la frase, donde construye descripciones que le dan vida a ese clúster. Con un nombre, bueno, pero básicamente ya desde una primera etapa del estudio, uno no solo tiene identificado a los clústeres y a los perfiles actitudinales, sino también tienen un peso. Y esos perfiles se usan para entender todo el vínculo con la categoría y el vínculo con las marcas, ¿sí? El brand equity, entender qué marca está más cerca de determinado clúster y cómo yo le puedo hablar, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, para este estudio, identificamos 6 perfiles actitudinales donde estaban determinados por 2 ejes. Un eje claro era la orientación al futuro versus la orientación al presente, si vivo el hoy o vivo el futuro. Y el otro eje tenía que ver con ¿me arriesgo o soy más cauteloso? ¿Sí? Un perfil más arriesgado o un perfil más cauteloso. Y en esos 4 cuadrantes hay 6 perfiles actitudinales. Perdón. Y lo rico es que no solo uno tiene una descripción de cada perfil, sino entiende las demandas que tiene específicas a las categorías, ¿sí? Porque ahora vamos a ver a los perfiles, son perfiles que tienen que ver con el futuro, el presente, el riesgo, ¿sí? O sea, bueno, ¿qué tiene que ver esto con cómo dialoga una categoría o cómo dialoga una marca? ¿Sí? Justamente la riqueza está en el cruce y en el análisis cruzado de los datos. Y cada uno tiene un potencial distinto de ser targeteado o de ser relevante para la marca, ¿sí? Entonces, si ven acá, estos serían los 4 cuadrantes, orientado al presente, al riesgo, orientado al futuro, cautela. Uno diría, bueno, en la realidad, uno de los mitos es los jóvenes todos viven el presente, no piensan a futuro, se arriesgan, ¿sí? Uno tiene como ese imaginario de la juventud. Y la realidad que en este cuadrante aparecía uno de los perfiles, que era el espíritu emprendedor, pero no era el único ni era el más grande, ¿sí? El resto de los perfiles estaba más orientado acá, al futuro. O sea, uno de los grandes hallazgos, si se quiere, es que la juventud hoy tiene proyectos a futuro. El tema es si soy más arriesgado o más cauteloso para poder afrontarlo, ¿sí? Desde mi propia posición. Entonces, en este caso estaba el espíritu emprendedor, mucho más orientado al presente, con facilidad de riesgo, bajo el lema de el que no arriesga no gana, así es la típica figura de emprendedor. Opuesto a este y el de mayor peso en realidad, está un perfil más orientado a futuro, pero que lo vive con cautela, ¿sí? Yo tengo proyectos a futuro, pero realmente tengo mucho miedo de avanzar, en gran medida por lo que vi que vivenciaron generaciones anteriores, ¿no? De gran pérdida y sobre todo potenciado por el contexto de incertidumbre. Entonces es lógico que el segmento más grande, si se quiere, esté más de este lado que de este lado. Y después aparecieron otros que tenían que ver con un visionario precavido que estaba acá en el medio, muy orientado a futuro, sabe que tiene que tomar riesgos para avanzar, pero avanza solo en la medida que lo puede planificar. Si no está planificado, no va a tomar ningún riesgo. Después había otro acá, que es el aspirante prudente, que tenía más que ver con la idea de meritocracia. Sí está enfocado más a un nivel socioeconómico medio, pero no necesariamente. En este cuadrante aparecía el realista precario, ahí sí por su condición más de nivel socioeconómico bajo. Si bien no es que no tiene proyectos a futuro, vive el presente, porque es lo que puede, y trata de cuidar con cautela todo lo poco que tiene, ¿sí? Y en este otro cuadrante está el contrario y totalmente opuesto, que era el confiado acomodado, que es un perfil que es justamente lo opuesto, ¿sí? Arriesgo porque puedo, porque tengo una espalda que si me pasa algo
me salgo. ¿Sí? Estos serán básicamente los 6 perfiles y lo que nos están diciendo es que, ojo, el target joven no es uno solo. Y hay 6 perfiles diferentes y no todo está recortado ni por nivel, ni por edad, ni por lugar. Si bien hay unas pequeñas diferencias, la gran riqueza de este análisis es entender que el valor está en las diferentes actitudes, ¿sí? Y que un target como el target joven o la generación Z o los millennials son diferentes en su interior. Y para que una marca sea relevante hay que pensarlos en sí mismos. Entonces, la realidad es que las claves de cómo llegamos a esto es, lo más importante es poder tener ese know-how para identificar los territorios, esto que les dije, ¿no? Desde un quanti, en pensar en territorios en grandes dimensiones y operacionalizarlos en atributos, sobre todo atributos que sean unívocos, o sea, que estén bien al filo, ¿sí? En nuestra historia hicimos un montón de estos tipos de estudios y al principio por ahí arrancamos un proyecto con 30 atributos, fuimos aprendiendo la forma de, y en los últimos están máximo 16, máximo 15, ¿sí? Pues tampoco uno puede poner tantos por las dudas. A veces te das cuenta que pusiste ese atributo por las dudas, pero era en realidad totalmente heterogéneo a todo al target. Y para hacer esto, la realidad es que una de las claves, como dijo Guille, es esta desafiarse y tratar de no reproducir, ¿sí? De tratar de producir algo nuevo cada vez que uno tiene un nuevo desafío de parte del cliente, ¿sí? Pensar nuevas lógicas. Todos los territorios que pensamos, la realidad es que difieren mucho en cada estudio. En estudios que hicimos de moda, de salud digital, de alimentación, sí, tal cual, de belleza, de naturalidad, nada, son todos diferentes, cada estudio. Y esto que un poco lo dije recién, que es romper con lo sociodemográfico y reclutar el quali en función del actitudinal. Porque lo que permite esto es entender, bueno, la realidad, el final de todos estos 6 perfiles, uno lo cruza por, en este caso, la permeabilidad de un seguro. Entonces, hace esa matriz que te permite distinguir, estos son los perfiles con mayor poder, digamos, los que pesan más, y a su vez los que están más cerca de mi categoría. Entonces, me voy a enfocar en estos, y voy a ver después y profundizar con cómo le tengo que hablar y con qué, ¿sí? Y acá escuchamos a Sara. Y justamente, bueno, lo que comentaban las chicas fue muy valioso porque por un lado conocimos más al cliente, tenemos clientes de este segmento que bueno, ya eligieron el seguro y a la segunda, pero bueno, era entender al consumidor para poder generar a futuro más relevancia y justamente hablarle a estos 6, bueno, no a los 6 perfiles, pero por ahí a los que más convenga. Pero hablarles distinto porque son diferentes y buscan cosas distintas o van a ver valor en distintos atributos de los que podamos ofrecer. Entonces, por un lado tenemos todo lo que podemos hacer concreto desde comunicación y también que bueno, rompimos ideas preconcebidas sobre este segmento y también pusimos el tema sobre la mesa para llevarlo a otros espacios, para desarrollar productos, para ver formas de distribución de los seguros, que a veces no están solo en el ámbito de quienes hacemos la investigación o armamos las comunicaciones, pero generamos esas conversaciones. Y bueno, ahí se ve una foto del workshop, que fue el que comentó Guillermina. Fue buenísima la instancia para que justamente no quede en el informe del estudio y todo el equipo, que bueno, éramos 30, recibimos por un lado los resultados y trabajamos en bueno, tratar de internalizar esos resultados y ver qué podíamos hacer diferentes para el segmento, que creo bueno, es el desafío que se nos viene para poder ser relevantes, así que estamos en pleno trabajo ahora de llevarlo a la práctica. Sí. Muchas gracias.